a estudiar precisamente sobre los sabios del Oriente y he titulado este mensaje Los hombres guiados por Dios, y creo que es un mensaje importante para el inicio del año, porque pues ciertamente tenemos un año enfrente y pues a los seres humanos nos está velado el futuro. Nadie de nosotros lo podemos ver ni lo conocemos, pero si algo podemos hacer que verdaderamente sería sabio, sería dejarnos guiar por Dios a lo largo del año. ¿Él le quiere guiar? Sí. Él le quiere guiar, Él le quiere mostrar por dónde ir. Y estos hombres nos hablan precisamente de esto, sobre el ser guiados por Dios. Mire, el mundo es lo último que quiere saber. Lo último que el mundo quiere oír es de ser dirigido por Dios. ¿Y cómo nos presenta el mundo una vida dirigida por Dios? Bueno, nos la presenta como una vida aburrida, pero no hay nada más lejano de la realidad que lo que el mundo enseña. Si alguien ofrece una vida aburrida, monótona y estandarizada, es el mundo. El mundo ofrece un mismo patrón para todas las personas, y analícelo con detenimiento y va a ver que es verdad. El mundo tiene un patrón seguido por todos y es exactamente el mismo. Todos ingieren las mismas sustancias para alegrarse. Todos ingieren las mismas sustancias para alejarse de la realidad. Todos persiguen los mismos objetivos. Pregúntele a cualquiera de sus conocidos, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? Y muchos le van a decir, pues bajar todos los kilos que subí en estos 15 días de comer. Pero me voy a esperar hasta después de la rosca. Pero ese es uno. ¿A poco no es estandarizado eso de salud, dinero y amor? Sí, todos siguen los mismos objetivos, y uno de los que más llaman y de los que más atrae es el dinero. ¿Cuántas personas no están tras el dinero? Pregúntele a los jóvenes de mi generación cuáles son sobre sus metas: una casa, un carro, una promoción en el trabajo, un viaje. Pero cuando los vemos, a grosso modo, todos están siguiendo lo mismo. Y todos usan los mismos medios de escape. ¿Y sabe algo? Todos obtienen los mismos resultados. Toda la humanidad, al final, obtiene el mismo resultado si no sigue a Dios. ¿Cuál es la perdición? Todos van por un mismo camino, todos van usando los mismos medios, pero el que es guiado por Dios va por otra senda. Y esta senda es trazada personalmente por Dios. Dios tiene un plan y un propósito para usted en este año bien definido, y Él lo tiene trazado y quiere que usted vaya por ahí. Él ha diseñado todo y quiere que usted vaya
por ahí, pero usted tiene que tomar una decisión. Usted le tiene que decir al Señor: yo quiero ir, guíame. Y si usted da ese paso, algo le aseguro, su vida y su año no va a ser monótono, eso sí se lo garantizo. Y si presta atención a lo que Dios pone delante de usted, va a poder ver cosas que no se imaginó. Acompáñenme a Mateo capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer inicialmente los primeros 2 versículos del capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. No sé, depende de cada Biblia, pero pues de donde yo saqué este texto son 3 enunciados, 3 líneas. No 3 enunciados, 3 líneas. Y estas 3 líneas nos comunican muchísimas cosas. Contienen un mensaje de enorme valor. Y uno ve el texto y dice: pues, ¿de dónde? No, pues si son 3 líneas, son 2 versículos. Y sí vale, sí es válido preguntarse por qué, dónde está el mensaje, ¿no? El profundo significado. Y la respuesta es que comienza señalando que el texto que leímos a largo plazo sí nos tenía a nosotros como destinatarios, pero inicialmente el destinatario del Evangelio de Mateo eran hombres y mujeres con un contexto judío del primer siglo. Por eso el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesús. En una ocasión vi una entrevista de un judío converso y él se convirtió o empezaron sus primeros pasos de conversión por haber leído el Evangelio de Mateo. Es bien curioso, ¿no? Lo que él menciona, dice que él no tenía una buena noción de quién era Jesús y pues por las pinturas que llegaba a ver, él tenía una cierta idea de que era una persona de contexto europeo, porque pues si uno ve a cómo pintaban a Jesús en la Edad Media y en el Renacimiento, pues eso, lo ponen con rasgos pues de europeos, ¿no? Dependiendo de la región, está más güero y con ojos más claros, pero pues, eso fue algo que pues grupos de la comunidad judía pues pueden tener presente, y el Nuevo Testamento es como un libro prohibido para ellos. No que les digan no lo leas porque te pierdes, pero ¿para qué pierdes el tiempo? No le prestes atención. Pero dice que él, en un acto como de rebeldía a sus papás, pues lo agarró y empieza a leer el Evangelio de Mateo y dice: ay, ¿qué es esto? Porque lo que empieza a leer es la genealogía de Jesús y dice: entonces Jesús era judío. Y bueno, eso era algo
que los judíos iban a sentir inmediatamente. ¿Por qué? Porque acuérdese, hay varios libros del Antiguo Testamento que comienzan precisamente con genealogías o que poseen una porción importante de genealogías. Varios se hacen el propósito de leer la Biblia en un año, y yo les digo, si pasas Números ya la hiciste. ¿Por qué? Porque Números precisamente comienza, bueno, no que ya la hiciste, pero ya diste un salto importante, porque Números comienza con muchas genealogías. Entonces, el Evangelio de Mateo lo escribe con el interés de que la gente de su mismo pueblo, porque recordemos que Mateo era judío también, pues reciban el mensaje del Mesías. Entonces, varias cosas del Evangelio de Mateo, una persona, una mujer o un hombre judío del primer siglo, pues las entiende rápido y tienen mucho significado para él. Resulta que este no es el primer siglo, este es el siglo XXI y nosotros somos mexicanos, y pues si queremos conocer más, pues nos tenemos que adentrar en este contexto judío, ¿no?, del primer siglo. Y miren, una de las cosas que generan confusión sobre este pasaje es la palabra magos, que tenemos ahí en el versículo 1. Dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y pues la verdad es que mucha gente sí se va con la finta de la palabra y creen que estas personas se dedicaban a las artes místicas y que hacían pócimas. Me acuerdo que había una película que la pasaban en los canales de Televisa, ¿no? Y pues sí, se veía como que ellos estaban en un pues ¿cómo lo describo? En un lugar donde se hacían pues las artes de la magia, ¿no? Como si fuera magia blanca, pero no hay magia blanca ni magia negra, toda la magia es mala. Toda la magia está condenada por el Señor en la ley de Moisés. Pero, ¿por qué tenemos esa palabra nosotros ahí? Bueno, porque es una palabra que se parece mucho a la palabra original. La palabra original es magi, M-A-G-I, y no es una palabra griega, pero el lector del Evangelio de Mateo en el primer siglo entiende rápidamente a qué se está refiriendo esta palabra. Saben bien qué es esto de los magi, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Ellos son el grupo de sabios, los sabios de los sabios del Imperio Parto. El Imperio Parto es el imperio vecino al Imperio Romano, está al este, en la frontera este del Imperio Romano, donde antes se había encontrado Media y Persia y la antigua Babilonia, y aquí es donde vamos a empezar a ver quiénes eran estos hombres. A estos sabios se les llama en el Imperio Parto así, magi, y es una clase social. En la antigüedad las divisiones sociales eran más marcadas que en nuestros tiempos, ¿no? Porque la división social actual pues es muy sencilla, no está la clase alta y la clase media y la clase baja. Y hay divisiones entre ellos, ¿no? Que la media alta y la media baja, pero son tres grupos en general. Pero en la antigüedad no funciona así la división social.
existe la nobleza, existe el grupo sacerdotal, existe el grupo, la clase militar, y así, los hombres libres, los hombres semilibres, los esclavos, y hay más secciones sociales, hay un montón de secciones sociales dependiendo de la civilización que usted quiera estudiar, ¿no? Pero en el Imperio Parto existe esta clase social, la clase de los Magi, y ellos tienen una misión, una función social. ¿Cuál es su función social? Ellos son los guardas del conocimiento, son los guardianes de la ciencia, de la historia y del movimiento de los astros. Ellos son los que pues establecieron los fundamentos de la astrología, son los que empiezan a ponerle nombres a las estrellas y pues que se imaginan las figuras de las constelaciones y demás. Ese es su trabajo. Y cuando el lector del primer siglo lee esto, entiende que una caravana, no se nos especifica el número, lo que sí podemos afirmar era que era una caravana de este grupo de personas, de este grupo de sabios, llega a Jerusalén al final del reino de Herodes, en su último año más o menos, o tal vez año y medio, tal vez 2, antes de su muerte. Y esto ya nos dice mucho, porque el lector del primer siglo entiende que estos hombres se desplazaron una cantidad de kilómetros importante para llegar a Jerusalén. Nadie sabe bien a precisión de qué ciudad salieron. Sabemos que era del Imperio Parto, probablemente de la región de lo que antes era Persia, y dependiendo de la locación podía ser un viaje de 1200 kilómetros o un viaje de 2000 kilómetros en caballo, burro o en camello, y partes a pie. Era un viaje largo, o sea, no era un viaje sencillo. Tenían que pasar por muchos lugares, tuvieron que pasar por las aguas del Éufrates, por partes desérticas, por montañas y por valles hasta llegar a Jerusalén. Y estos viajeros llegan a la ciudad de David con una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos vienen buscando a alguien, no hicieron un viaje casual, no hicieron un viaje de vacaciones, no, este fue un viaje para el que se diseñó un plan. Este fue un viaje planeado y bien diseñado con una misión. Ellos vienen buscando a una persona. ¿A quién? Al Mesías. Ellos vienen buscando al Rey de Israel. Y pues no, seguramente varios les preguntaron: ¿y por qué creen que nació el Mesías? ¿No? Debió de haber sido un evento impactante, porque ellos sí venían vestidos como reyes, eso sí, o sea, su clase social no era una clase social baja, su clase social era de las más privilegiadas en el Imperio Parto. Y como mencionamos, es una caravana, no es un grupito pequeño, vienen varios, ¿no? Y no vienen nada más ellos, o sea, obviamente traen siervos que les ayudan, porque en ocasiones tuvieron que acampar seguramente, y pues no iban a acampar como uno lo hace ahorita, ¿no? Tenían tiendas
y tenían tapetes y tapices y demás, ¿no? Entonces llega este grupo y les preguntan, ¿y dónde está el Mesías? Y varios ¿y por qué creen que está el Mesías aquí? O sea, ¿qué les hace creer que eso pasó? Y ellos les contestan, ahí en el mismo versículo 2, y les dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, le dije que ellos venían con un propósito, que era encontrar a Jesús, pero no nada más para verlo, venían ¿a qué? A adorarle. Venían a darle el honor que él se merecía. Y lo que acabamos de leer nos muestra que algo se le pasó a los habitantes de Jerusalén y de toda la tierra de Israel, porque ellos no entendieron la pregunta. Ellos no notaron nada. Para ellos, cuando llegan estos hombres, están en un día normal, en un día en el que abre el mercado, en un día en el que hay que hacer operaciones de comercio, hay que hacer de comer, un día cotidiano. Para ellos no había pasado nada, la vida simplemente había regalado un día más. Pero estos hombres no tenían duda de a quién estaban buscando. ¿Por qué? Porque ellos sí vieron una estrella en la bóveda celeste y esa estrella los guió hasta este lugar. Y algunos se preguntan, pues, ¿cómo lo hicieron estos hombres para interpretar que esa estrella nueva que vieron era la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías? Hay varias cosas que debemos de tener en cuenta aquí. Para ellos notar una estrella nueva no era algo del otro mundo, porque ellos se dedicaban a esto, era su vida, era su trabajo, tenían un trabajo nocturno. Nunca me he puesto a investigar bien cómo se organizaban. No creo que todos los días, bueno, más bien todas las noches, todo el año a todos les tocaba checar. Supongo que se rolaban, no sé, la verdad ahí no sé. Pero ellos observaban rutinariamente los cielos y tenían una noción de qué debía de pasar. Y cuando algo no estaba en su lugar, pues lo notaban. No sé si usted se da cuenta de que, pues, por ejemplo, en los últimos meses era fácil ver a Marte. Salía acá por el este y se veía ahí la estrellita roja. Bueno, es un planeta, ¿no? Pero se ve como una estrella. Júpiter y Venus no siempre están en el mismo lugar en el año. Hace algunos años, todos los planetas se alinearon y ellos tenían nociones de esto y lo iban. Bueno, no nociones, lo sabían bien porque ellos no eran los primeros en el puesto. Había generaciones atrás que tenían registrado el movimiento de los astros y cuando había alguna anomalía, pues ellos la notaban seguramente. Entonces, esto no era algo nuevo, pero a lo que me refiero es ver un fenómeno nuevo, pero sí les daba emoción, pero este fue muy distinto. Lo que ellos vieron tuvo características muy distintas. Y regresando a la pregunta, ¿cómo fue que ellos interpretaron
que esta estrella que vieron en el cielo anunciaba el nacimiento del Mesías. Y aquí es donde tenemos que estudiar un poquito más de quién eran estos hombres. Nosotros mencionamos que ellos vivían en el Imperio Parto, y el Imperio Parto abarcaba la región, como mencionamos, del antiguo Imperio Persa. Y el Imperio Persa, en los tiempos de Daniel, absorbió al Imperio Babilónico. Y resulta que este grupo, los Magi, ya existían en la corte de Nabucodonosor. Y el libro de Daniel nos habla sobre ellos. Acompáñame rápido a Daniel capítulo 2, versículo 48. Este es el final de la historia del sueño de Nabucodonosor, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y vea lo que dice el versículo 48 ahí en Daniel capítulo 2. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y fíjese lo que dice al final: y jefe supremo ¿de quién? De todos los sabios de Babilonia. Nabucodonosor puso por jefe de esta clase social a Daniel después de la interpretación de su sueño. ¿Y qué cree que hacía Daniel con ellos? ¿De qué cree que les hablaba? De su Dios. Y si usted recuerda, el libro de Daniel tiene profecías mesiánicas en los dos tiempos. De hecho, en la profecía de Daniel se menciona sobre la muerte del Mesías. ¿A quién cree que esperaba Daniel? Daniel es de aquellos que desde lejos saludaba a la promesa del Redentor. Y obviamente le hablaba de esto a allí eran sus subordinados, no eran sus iguales, ¿no? Todos estaban bajo su autoridad por órdenes de Nabucodonosor. Y obviamente la gran mayoría no le hicieron caso, pero por lo que podemos ver en Mateo capítulo 2, hubo un grupo que sí, un grupo extraordinario, honestamente es un grupo extraordinario, porque estamos hablando de un remanente fiel que se mantuvo por casi 500 años. Eso a mí me impresiona, porque si usted ve cómo están las iglesias hoy en los Estados Unidos de las denominaciones tradicionales, uno se sorprende. Mire, Juan Wesley fue el fundador de los metodistas en el siglo XVIII. Uno de los énfasis principales del metodismo era la vida de santidad. Hay organizaciones dentro de los metodistas que ya aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de 3 siglos. Uno de los grupos que más enfatizó la vida de santidad ahorita está aceptando un principio que violenta la ley de Moisés, uno de los principios más básicos de la ley de Moisés, que está mandando a volar, perdónenme la expresión,
el capítulo 1 de Romanos, donde se habla fuertemente sobre la homosexualidad y el lesbianismo. En poco, no estoy seguro de que sean los 3 siglos, cerca de los 3 siglos, pero tal vez no llegan a los 3 siglos, pero estos hombres por 5 siglos se mantuvieron fieles. Y es una cosa que yo sí pido en mis oraciones personales, ¿no? Señor, ayúdame a transmitir fielmente tu mensaje a mi descendencia cuando llegue. Pero sí es algo que me preocupa, porque es muy fácil que se pierda. Es muy fácil que se pierda, pero hay ejemplos en la Escritura de quienes lo lograron. En el libro de Isaías hay una familia a la que Dios recompensó. ¿Por qué? Porque obedecieron a su padre por generaciones. Y aquí vemos otro ejemplo. ¿Y sabe qué es lo bonito de estos hombres? Que eran gentiles, no eran judíos, pero se supieron mantener fieles al Señor. Y pues su trabajo era también guardar el conocimiento y estudiar. ¿Y qué cree que se pusieron a estudiar estos hombres? La Escritura, y dieron con una profecía relacionada con su profesión. Mire, si usted cree que Dios le dio dones y habilidades y estudios nada más porque sí, está equivocado. Todo tiene un propósito y lo podemos ver aquí. Nosotros platicamos que una de sus principales actividades era observar lo que pasaba en los cielos. Pues, acompáñenme a Deuteronomio 24, versículo 17. Mire lo que dice Deuteronomio 24, 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Esta expresión implica lo que hemos estado platicando desde hace algunos mensajes. La profecía no era para ese tiempo. Era una profecía a realizarse en el futuro. ¿Y qué decía la profecía? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Entonces, seguramente cuando ellos empiezan a estudiar esto, dicen, ok, pues esto es para nosotros. Esto es algo que nosotros podemos buscar, algo a lo que nos podemos dedicar, porque nuestro trabajo es ver las estrellas y la profecía dice que cuando nazca el Redentor, algo va a aparecer en los cielos y hay que estar al pendiente. Imagínese lo bonito que es esto. Por cerca de 500 años, varios hombres estuvieron viendo al cielo, haciendo su trabajo, pero viendo al cielo, esperando ver la estrella del Mesías. Y un día sucedió. Mira, eso es lo bonito de las Escrituras, ¿no? Hay cosas que a nosotros no nos va a tocar ver, pero a otros sí. O puede que haya cosas que a nosotros sí nos va a tocar ver, ¿no? No sabemos, por eso el Señor no nos da fechas exactas. ¿Para qué? Para que estemos al pendiente. Dios sí quiere
que estemos al pendiente. No fueron en vano las expresiones del Señor Jesús, que cuando veas a la higuera reverdecer, sabe que el tiempo está cerca. El Señor quiere que estemos al pendiente y expectantes, porque no sabemos si somos esa generación. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían que les iba a tocar, pero cuando les tocó, supieron qué hacer y supieron reconocer los tiempos. Y una cosa que a mí en lo personal me frustra un poco es que el pueblo de Dios no reconoce los tiempos en los que vive. Parece que no tiene la menor noción del tiempo que le ha tocado vivir. Y ciertamente las profecías del Apocalipsis en su cumplimiento van a traer tiempos complicados, sí, pero ¿no quiere ver la Escritura cumplirse? No todas las generaciones tienen ese privilegio. No todas las generaciones tienen el privilegio de ver las profecías predictivas cumplirse. ¿Y qué es lo que Dios espera de aquellos que les toca vivir esos tiempos? Que sepan qué hacer. Ellos sabían qué hacer. Ellos supieron qué hacer. Y en una noche, cuando ellos están observando el firmamento, resplandece una estrella que no conocen y que se mueve de una manera en la que no se espera, de una manera que no es natural. ¿Y qué cree que viene a su mente? Esta es la estrella. Y lo que ellos vieron, ha habido quienes han dicho que fue una supernova o que fue un cometa, pero varios comentaristas dicen que el resplandor que a ellos les tocó ver era un resplandor semejante a la Shekinah de Dios. Algo que no se había visto en los 500 años que ellos tenían siguiendo al Dios de Daniel. La Shekinah de Dios se levantó del templo en la visión de Ezequiel y nunca regresó. No siempre se manifestaba, pero la Shekinah era este resplandor que descendía sobre el templo de Salomón cuando la presencia de Dios se manifestaba allí. Y en algunos pasajes de la Escritura se menciona eso, que el templo resplandecía. Y ellos ven eso en los cielos. Y ven que se empieza a mover. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. ¿Y qué entienden ellos? Nos está diciendo que hay que ir al oeste. ¿A dónde? A tierra de Israel. Probablemente ellos conocían. Y pues a prepararse. Y tuvieron, como le menciono, que hacer preparativos para un viaje que implicaba meses de traslado. No eran 15 días lamentablemente, como le digo, el haber nacido en el siglo XX, creo que todos aquí somos del siglo XX, tiene sus desventajas en este sentido. ¿Por qué? Porque pues de aquí a la Ciudad de México son 300 y tantos kilómetros, creo. Y en cuanto lo recorremos, bueno, depende de cómo maneje usted, pueden ser 3 horas,
2 y feria. Depende, ¿no? Hay unos que se avientan 2 y media. Y bueno, son 400 kilómetros, pero en este tiempo no funciona la cosa así. Recorrer 1200 kilómetros, vámonos a la distancia más corta que se maneja, ¿no? 1200 kilómetros. Estamos hablando de como medio año de viaje. ¿Le gustaría aventarse un viaje así? No es en ETN, con un enorme asiento acolchonado y reclinable, no. ¿Ha montado a caballo? ¿Y después de la primera vez que montó, cómo fue? ¿Cómo le fue la siguiente mañana? Duele, ¿no? Y bueno, ellos son personas que están acostumbradas a desplazarse así, pero por 6 meses, ¿cómo cree que era? Era un viaje, ellos sabían que tenían que esforzarse, pero la señal era muy clara para ellos. Dijeron, Dios nos ha mandado la señal que esperábamos, vamos a seguirla. Y la siguen y los lleva precisamente a donde ellos sospechaban, a tierra de Israel. Y los guía hasta Jerusalén. Y llegan a Jerusalén. ¿Y qué pasa en Jerusalén? La ciudad no está lista para recibir esta noticia. Y regrésese a Mateo capítulo 2, versículo 3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Se hundió en el caos. Seguramente algunos sí se llenaron de alegría al escuchar esta noticia, porque Herodes no es un gobernante popular, era un hombre terrible. Y cuando escuchan, hay un nuevo rey, pues que ya tome el trono, porque este hombre cada vez nos va peor con él. Hay personas que sí están esperando genuinamente al Mesías, pero ¿qué pasa con la cúspide social? ¿Qué pasa con Herodes? ¿Qué pasa con los sacerdotes que son saduceos y que aman su poder? Estos sacerdotes y el sumo sacerdote de este tiempo no son en su gran mayoría hombres piadosos, temerosos de Dios. Son personas que aman el poder y que viven cómodamente. Y escuchar la palabra Mesías para ellos implica una amenaza a su comodidad y a su posición social. Y sí los sacuden, sí se sacuden. Ellos, aunque estaban en la tierra de Israel, aunque tenían todo el acceso a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, no conocían al Señor. ¿Por qué? Porque llevaban una vida de qué carácter religiosa. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Carecen de la guía de Dios y tienen ideas sobre lo que es la vida muy apartadas de lo que Dios piensa que es la vida del hombre, porque desde su perspectiva, desde la perspectiva que tenía Herodes y la perspectiva que tenía el grupo de los saduceos,
ellos estaban bien. Ellos eran bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque los saduceos comenzaron a enseñar. También algunos grupos de fariseos lo hacían, pero los saduceos hacían un énfasis muy fuerte en esto. Ellos decían que la bendición de Dios sobre una persona siempre e inequívocamente se manifestaba a través de la riqueza. Si tú eras un hombre rico, la mano de Dios estaba contigo, la bendición de Dios estaba sobre ti. Pues resulta que pues ellos son de los grupos más privilegiados económicamente, y Herodes también es una persona que nació y creció y se desarrolló en el privilegio, y bajo esa doctrina ellos decían, pues es que yo soy el favorito de Dios, yo soy una persona bendecida por Dios. Pero esa no era la realidad. Ellos no podían entender el mensaje de Dios. Ellos no tenían el menor interés por el mensaje de Dios. Y pues eso se vio manifestado en su vida personal. Herodes tuvo una vida próspera, pero una vida infeliz, completamente infeliz. Él padecía de delirio de persecución, y eso lo llevó a matar a hijos suyos. Tuvo varias esposas, pero había una que era su favorita, la mató también, porque tenía miedo de que le quitaran el trono. ¿Y cómo lo recuerda la historia? La historia lo recuerda por tres cosas: por sus construcciones, porque el templo de Herodes era impresionante, su palacio también, Masada también. Entonces se le recuerda por eso, por sus construcciones, por ser un hombre sanguinario. Augusto César acuñó una expresión que decía que era mejor ser un cerdo que ser hijo de Herodes. No, porque pues, mataba, no se tentaba el corazón para matar a sus hijos. O sea, imagínese qué tan mal estaba su mente para él ordenar la muerte de sus hijos. ¿Y por qué otra cosa se le recuerda a Herodes? Por haber intentado asesinar al Mesías. Así es como recuerda la historia al rey de Judea en el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Fue exitoso? No. ¿Usted le llama a eso una vida de éxito? Yo no. ¿Y los sacerdotes? Mire, la mayoría ni siquiera pasó a la historia. No sabemos el nombre de la mayoría. ¿Y qué nos deja ver esto? Lo que mencionamos al inicio de nuestro mensaje, de nuestra predicación. Ellos, los sacerdotes y Herodes, seguían al mundo. ¿Y qué recibieron? Una vida estandarizada. ¿Qué perseguía Herodes? El poder, al igual que muchísimos gobernantes que perseguían el sumo sacerdote y varios sacerdotes, no todos, pero la gran mayoría, el poder. ¿Qué más perseguían? El dinero. ¿Lo alcanzaron? Sí. ¿Obtuvieron el poder? También. Pero llegaron al mismo final. Todos se perdieron. Y pues la noticia sí obliga a Herodes a desarrollar una estrategia, y vea lo que pasa en el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes
y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí hay algo interesante. Tanto Herodes, como mencionamos, los escribas y los sacerdotes, eran hombres, religiosos. Herodes sabía a quién consultar. O sea, no era ignorante de lo que debía de buscar. No tenía dudas y dijo: mándenme un consejero a ver a quién me recomienda. ¿A quién mandó llamar? Él mandó traer a los escribas y a los sacerdotes. Y los escribas y los sacerdotes conocían las palabras de los profetas. No tardaron en darle una respuesta. No le dijeron: danos chance de ir a averiguar. Ellos ya lo tenían aquí. Pero no eran guiados por las palabras de los profetas. Las tenían aquí, pero no aquí. No estaban en su corazón. Y es la misma condición que tienen los religiosos el día de hoy. Mire, siendo honestos, son nulos, la verdad. Nuestros seres queridos que no tienen noción alguna de la narración bíblica de la natividad. En nuestro país en particular es nula, yo creo, la porción de nuestros familiares que no sabe nada, que está en blanco, sobre el evento de la Epifanía. Así se le llama la visita de los sabios del Oriente para ver y adorar a Jesús. Algo saben, tienen una noción, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el mensaje de estos eventos bíblicos, pero son mensajes para cambiar la vida de todos los hombres. Tristemente, lo que sucede es que usan mal estos mensajes, porque Herodes buscó la manera de utilizar estas palabras del profeta para un mal propósito. No que las palabras del profeta tuvieran algo malo, sino que lo que él maquinó era malo, lo que Herodes maquinó. Vea el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes le proporcionó a este grupo de sabios la información de la profecía de Miqueas y manifestó hipócritamente un interés por la aparición de la estrella y un falso deseo de ir personalmente a adorar al Mesías. Pero ¿qué era lo que él estaba buscando? Lo que él quería era desplegar una trampa para asesinar al hijo de David. ¿Y qué sucede hoy? La mayoría de las personas utiliza estas fechas para el mal. Utilizan estas fiestas para beber, utilizan estas fiestas para entregarse al pecado,
y no están buscando genuinamente al Mesías. ¿Y qué es lo que sucede? Que la vida de estas personas que utilizan para el mal estas fiestas nos muestra el patrón que mencionamos, todos usando los mismos medios para divertirse, todos siguiendo los mismos objetivos y todos llegando al mismo final. Pero eso no sucede con los que son guiados por Dios, porque para el que es guiado por Dios, toda palabra del Señor es preciosa. ¿Y qué va a suceder con los sabios del oriente? Ellos entienden que hay que ir a Belén y salen de Jerusalén en dirección hacia la ciudad, al pueblo de David. ¿Y qué pasa? Cae la noche. Y vea el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella hizo algo que ellos nunca esperaron. ¿Por qué? Porque una vez que están ya lejos de Jerusalén y que ya están lejos de Herodes, vuelve a brillar y se empieza a desplazar hacia el sur. ¿Y sabe qué? Ninguna estrella se desplaza hacia el sur. Ese no es un movimiento que sucede, ¿no? Los cielos se mueven de otra manera. Ellos ven, si obviamente no había dudas en sus corazones de que la estrella que ellos estaban viendo desde que estaban en su casa allá en el Imperio Parto era algo sobrenatural, era la estrella del Mesías, porque como mencionamos, les guió por meses, pero su movimiento era muy probablemente pues del este hacia el oeste. El Imperio Parto estaba en el este, Jerusalén y tierra de Israel en el oeste. Pero aquí ven algo que no pasa, algo que no sucede. Belén está al sur de Jerusalén y en esa dirección se está moviendo la estrella y llega a una casita y se posa allí. Y llega el momento más importante de la vida de estos hombres. Después de un largo y peligroso viaje, van a poder hacer lo que por 5 siglos desearon hacer los que les precedieron, a adorar al Hijo de Dios. Y vea el versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos se acercan a adorar a Dios, quien estaba enfrente de ellos de la forma más vulnerable posible. Y estando enfrente de Él, le ofrecieron lo que habían traído desde sus tierras. Y no son presentes escogidos al azar. Ellos, guiados por Dios y guiados por su conocimiento de las Escrituras, traen algo que habla sobre quién es este niño. Y traen oro,
para el Rey de todos los reyes. Traen incienso para el Dios verdadero y traen mirra, que es un incienso que se coloca sobre los funerales, sobre las personas que han muerto, hablando sobre el sacrificio del Cordero de Dios. Versículo 2. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y este es el último versículo que nos habla de los sabios del Oriente. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí Dios directamente les habla. ¿Cómo les habla? A través de sueños. Y esto significa mucho para ellos. ¿Por qué? Porque 500 años atrás, su antiguo maestro Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor. Entonces Dios les habla como lo hizo en los tiempos de su maestro, que les mostró el camino del Mesías, el camino de la salvación. Y les instruye a ir por otro camino. Este grupo de hombres solo deseaba adorar a Dios y dedicaron su vida a buscarle. Y fueron guiados por Dios a través de la estrella de Belén por un periodo largo de tiempo, llegando a Jerusalén y después a Belén, en el preciso lugar donde estaba Jesús. Y finalmente Dios les dice: no vuelvan por Jerusalén, no le den palabra a Herodes. ¿Le parece una vida monótona? Estos hombres regresaron a su país y murieron allí. Antes de que Jesús cumpliese 33 años y fuese a la cruz, pero ellos no volvieron con tristeza en su corazón. Ellos tuvieron una vida plena. Dios cumplió el deseo de su corazón y pudieron ver al Mesías y adorarle sabiendo perfectamente quién era Él. Mira, hay una enorme diferencia entre los pastores y ellos. A los pastores les anuncian quién es, los ángeles les anuncian quién es, pero ellos, pues fue todo en el momento. Y yo creo que hasta después empezaron a digerir qué había pasado. Ellos no ocuparon esto. Ellos, a diferencia de todos los demás, cuando llegan y tocan a la puerta, y seguramente platican con José y con María, y les dan acceso a Jesús, ellos saben quién está enfrente de ellos. Probablemente lo entienden mejor, en plenitud, no sé si lo entendían mejor que José y María, pero ellos conocían las Escrituras con mucha profundidad. Entonces saben que ese niño es más que un niño. Ellos saben que a quien están adorando es el gran yo soy, y que está como un niño frente a ellos. Y saben que están teniendo el privilegio que pocos mortales han tenido, de poder arrodillarse ante la presencia física de Dios. No debemos de olvidar eso. Jesús era Dios hecho carne. Y muy poquitos entendieron bien quién era Él cuando estuvo en su ministerio. Los discípulos
Les costaba entender varias cosas, pero estos hombres, sabían quién era el que estaba enfrente. Y yo creo que tuvieron el mejor momento de su vida allí, cuando pudieron ver a Dios con sus ojos terrenales y pudieron doblar su rodilla y poner su rostro en tierra y ofrecerle adoración, seguramente con cantos y también con presentes. Ellos son una historia ejemplar de fe, devoción y amor a Dios, que se ha contado por las generaciones de 2000 años. No le digo que su historia se va a contar por 2000 años, yo no sé, pero puede llevar una vida así. Al final de sus días, ellos sabían que se iban a encontrar nuevamente con aquel que adoraron. Y le aseguro que tuvieron una vida completamente plena. Y Dios sí está mandando un mensaje hoy a su pueblo ante un nuevo año. Dios le quiere guiar. ¿Sabe qué hacer? Porque Dios ya está hablando, Dios lleva meses hablando a su pueblo. Dios lleva meses diciéndonos que es tiempo de que las cosas cambien. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir que sí? No es un viaje cómodo. El de ellos no fue un viaje cómodo. En el canto que entonamos de por montes y valles, lagos y estanques, siguiendo a la estrella, suena bien bonito. ¿Le ha tocado subir una montaña? No es fácil, se necesita esfuerzo. Y bajar al valle, cruzar un río. Eso está enfrente de usted. De aquí en adelante Dios le está diciendo, hay un viaje para ti, con un propósito y un objetivo. ¿Quieres? Dios le está diciendo hoy, ¿quieres? Si usted le dice que sí, se está embarcando en la aventura de su vida. Y no es nada más para este año, le digo porque estamos empezando un año. O puede quedar como Jerusalén. Jerusalén no se movió y su vida continuó. Pero, ¿qué vale más la pena? Vamos a orar.